palabra de Dios y vamos a seguir con el estudio de las parábolas. Ya esta va a ser la tercera parábola que vamos a estar viendo. Entonces, si pudieran, abran sus Biblias o igual en sus teléfonos, enciendan en sus Biblias en Mateo capítulo 13 a partir del versículo 24. Hoy vamos a estar viendo la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña. ¿Ok? Vamos a estar viendo cuál es el propósito de esta parábola y qué Jesús quiere comunicar con ella. Entonces, hoy a las 4 de la tarde, pues vamos a tener acá, recuerdo, esa convivencia. Vamos a estar viendo el Super Bowl en pantalla grande. Traiga su pizza, traiga su snack, su sodita. Pero todo eso puede estar en peligro de que no ocurra. Hey, qué silencio, qué tristeza. Y puede estar en peligro de que no ocurra por lo que vamos a ver hoy. Por lo que vamos a ver hoy, ahorita. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice así. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Oye, pastor, pero es muy parecida a la última parábola que predicaste también del sembrador salió a sembrar. Estamos en Mateo 13. Pero mientras todos dormían después de sembrar, versículo 25, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esa parábola puede ser que para nosotros la leamos y digamos, bueno, otra parábola más sobre cultivo, pero si recuerdan la parábola del sembrador, pues Jesús no habla, no está dando un tip de agricultura, sino más bien quiere enseñar una verdad espiritual a través de algo que es terrenal. Entonces, un sembrador siembra semilla en el campo, pero el enemigo de ese sembrador siembra cizaña, siembra mala hierba. Cuando se dan cuenta, los obreros dicen, vamos a arrancar la mala hierba. Pero el sembrador se preocupa por la buena, se preocupa por el trigo y dice, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo los dos juntos, porque si arrancamos la cizaña es muy probable que el trigo se afecte. Y yo quiero que el trigo dé el fruto que yo quiero que dé. Yo quiero que dé a 30, a 60 o a 100. Entonces, las dos semillas van creciendo juntas hasta el tiempo de la siega. Y en el tiempo de la siega, la cizaña se recoge en manojos y es quemada en el fuego. Hermanos, una vez más, aquí volvemos a tener el propósito. Jesús nos deja ver para qué hablaba en parábolas a las personas. Mateo 13 del 34 al 35 dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús estaba sacando a la luz misterios, según también Mateo capítulo 13, versículo 11, que ya lo vimos en la parábola del sembrador. Y un misterio en la Biblia es aquella cosa o aquel evento que solamente puede ser revelado por Dios y a quien Dios quiera. Entonces,
Jesús les hablaba en parábolas. Tanto así que otra vez, una vez más, al igual que con la parábola del sembrador, los discípulos, en Cuba diríamos, se quedaron más perdidos que una pulga en un perro plástico. Entonces, no entendieron de qué va. Ya sabemos que ya tú no nos estás hablando de agricultura. Sabemos que quieres enseñarnos una verdad espiritual, pero no tenemos ni idea de cuál es esa verdad espiritual. Señor, en el versículo 36, se acercaron sus discípulos cuando despidió a la multitud. Explícanos la parábola de la mala hierba en el campo. Explícanos porque no la entendemos. Entonces, Jesús les dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, identificándose a sí mismo. El que siembra la buena semilla soy yo, responde Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla representa a los hijos del reino de los cielos, del reino de Dios. Y la mala hierba son los hijos del maligno. El enemigo que siembra es el diablo o el adversario. Y la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y decía ahorita que puede ser que el Super Bowl no se dé. Bueno, y puede ser que el Super Bowl y muchas cosas no se den y que estamos viviendo a la expectativa del fin de la cosecha, del fin de la siega. Pero, ¿cuál era el misterio que Jesús estaba revelando en esta parábola específicamente para sus discípulos? Porque era evidente para ellos hasta ese momento que cuando estaban caminando en la tierra y Jesús estaba ahí, pues también había gente mala. También estaba Herodes. Herodes había puesto preso a Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál era el misterio que Jesús estaba revelando en esta parábola que es del reino? Al igual que las parábolas de Mateo 13, revelan siempre algo, una cualidad diferente o una cualidad del reino de los cielos. Entonces, para entender cuál es el misterio, tenemos que ir a Mateo capítulo 3 o empezar en Mateo, desde Mateo capítulo 3. Porque esta parábola que Jesús contó se parece mucho al lenguaje y a las palabras, incluso a la enseñanza que Juan el Bautista, el que estaba anunciando que iba a venir alguien después de él y ese iba a ser Jesús, estaba diciendo y estaba enseñando. Pero con algunos toques diferentes o con algunos retoques Jesús contó esta parábola. Escuchen las palabras de Juan cuando él estaba bautizando en el río. Está en Mateo 3, capítulos 10, versículos 10 y 12. Juan le decía a la gente, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y ojo, Juan tampoco está hablando de árboles, está hablando de juicio para las personas. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto, pues será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Juan estaba dando un mensaje muy parecido al que Jesús estaba enseñando en la parábola. De hecho, mis hermanos, en algunas, y esto es un paréntesis, en algunas partes de la Biblia a veces el fuego sí es presentado como algo positivo, pero en este pasaje en particular el fuego es presentado como algo de juicio. Entonces, noten que Juan el Bautista está diciendo, van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, pero como Juan usa el fuego en esos dos versículos, o en esos versículos está diciendo que él va a recoger el trigo en el granero, pero que la paja en donde, ¿qué le va a pasar? Va a ser quemada con fuego. Y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y arrojado al fuego. Entonces, eso es un paréntesis. Tenemos que tener cuidado con las canciones que a veces cantamos. Y en el sentido que las cantamos, porque a veces canciones como Venga tu fuego sobre mí, ole, mira a ver lo que estás pidiendo. Aunque hay otras partes de la Biblia que también el fuego se usa de una manera positiva. ¿Ok? Solo tener eso en mente. Pero la idea de Juan era la siguiente, lo que Juan estaba diciendo es lo siguiente. Cuando venga ese, después
de mí, el que yo les diga que va a hacer, ese va a exterminar el mal completamente. Cuando Él venga, ya, es el fin de los malos. Los malos van a ser destruidos. Los buenos, los que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, pues entonces van a estar en el reino de los cielos por siempre. Y es la historia de vivieron felices por siempre. Eso es lo que estaba enseñando Juan. Y Juan estaba enseñando a discípulos o a sus seguidores que pronto empezaron a ser seguidores también de Jesús. O sea, era la enseñanza que ellos tenían en la mente. Pero llega Jesús. Jesús es bautizado. Jesús comienza su ministerio con los discípulos. Y en vez de que el mal disminuya, pues meten preso a Juan en la cárcel. Porque Juan confronta al rey Herodes y lo mete en la cárcel. Y es en la cárcel, en Mateo capítulo 11, donde la confusión de Juan el Bautista se hace evidente, porque él dice, ¿cómo es que si viene el Mesías, ya esto no se ha acabado ya? Y Juan en Mateo 11, luego lo leen si quieren, les dice, le dice a sus discípulos, vayan y pregúntale a Jesús si Él es el que estamos esperando o tenemos que esperar a otra gente, porque todavía no ha pasado lo que debería pasar, debería suceder. Y entonces, en esa confusión de que ya Dios, Jesús había anunciado el reino, ya el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase y cree en el Evangelio, así empezó Jesús, pero todavía el mal estaba presente, no, el mal no había sido destruido. Jesús cuenta esta parábola y cuenta este misterio, la explicación que Jesús da. El sembrador es Jesús. O sea, el sembrador de la buena palabra, el sembrador de la palabra que da vida, la palabra de Dios, como vimos hoy ahorita en Fundamentos, es Jesús. El campo, hermano, el campo es el mundo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. No tenemos que improvisar ni tenemos que buscar una explicación más allá de la Biblia. El mundo es el campo. Y eso es importante, hermano, porque a veces cuando se menciona esta parábola para la iglesia, dice, no, es que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Pero la parábola Jesús no está hablando de la iglesia. Jesús está hablando que el campo es el mundo donde las dos semillas crecen. Número 3, la buena semilla son los hijos del reino de Dios. Son aquellos que han confiado en Jesús, que han creído en Cristo, que se han entregado a Él. Esos son los hijos que han renacido por medio de la semilla o de la palabra predicada. Esos son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. Oye, pero Jesús está siendo un poco fuerte aquí, directo, sí, está siendo fuerte y directo. Para Jesús, mis hermanos y amigos, no hay término medio. Para Jesús no hay un medio cristiano, ni hay un medio no creyente. Para Jesús o hay trigo o hay cizaña. No existe el término medio para Cristo. Y me dirás, bueno, en la Biblia dice que hay cristianos carnales. Una son cristianos y dos le está diciendo inmaduros, así que eso no es un elogio tampoco. Entonces, el enemigo es el adversario. Diablo lo que significa es eso, acusador, engañador, adversario, difamador, calumniador. Es el enemigo que se opone a los principios, a Dios, a sus propósitos, a su reino. Y como se opone al reino de Dios y Dios hace una obra, pues Satanás intenta o el diablo intenta destruirla. La ciega es el fin. En algunas Biblias dice el fin del siglo, en otras dice el fin del mundo y una mejor palabra sería el fin de la era o el fin del tiempo. Y los segadores, los que van a mandar a recoger el trigo y van a también apartar la cizaña, son los emisarios de Dios, son sus ángeles, son sus mensajeros. Y mi hermano y mi hermana, el misterio revelado en esta parábola es que el reino de Dios era en dos etapas. O el reino de Dios a partir de Juan el Bautista iba a venir en dos etapas, cosa que los discípulos no entendían. Los discípulos creían que venía el Mesías y ya se acababa todo lo malo y empezaba todo lo bueno. Y Jesús lo que está diciendo en esta parábola es, hay un interín.
Hay un intermedio. Jesús vino e inauguró la etapa, decirlo así, de culminación del reino. Eso fue lo que hizo Jesús. Él vino a inaugurar esa etapa. Pero en ese interín, los discípulos comenzaron a vivir esa inauguración y continuaron hasta que murieron. Y en ese interín estamos tú y yo ahorita también. Es por eso que esta parábola es tan importante hoy para ti, para mí. Porque Jesús dice muchas cosas reveladoras acerca de la realidad que tú y yo estamos viviendo y que tú y yo estamos enfrentando. Te voy a poner dos ejemplos. Cuando una mujer se embaraza. Cuando una mujer se embaraza, pues el niño se está formando en el vientre. Ya es una realidad palpable, incluso a veces puedes tocar, dar una patadita y demás, pero todavía le faltan 9 meses o le faltan meses para que salga el bebé al mundo. Entonces, ahí está toda esa realidad, pero todavía hay un proceso en el que tiene que estar 9 meses. Otro ejemplo pudiera ser como si tú estuvieras en un cerro y tú estuvieras viendo la punta de otro cerro, pero no ves lo que hay en el medio. Entonces, en ese medio estamos tú y yo ahorita viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Si volvemos a leer o volvemos a entender la parábola. Estamos en un tiempo donde el sembrador está sembrando. Estamos en un tiempo donde el campo donde se está sembrando es el mundo. Estamos en un tiempo donde hay hijos de Dios en el mundo que tienen una responsabilidad, un propósito y un privilegio, y también hay hijos de Satanás. Y cuando a lo mejor esa frase para nosotros está muy, muy fuerte, hijos de Satanás, y nos imaginamos lo peor, pero para Jesús es cualquier persona que no ha creído en el Evangelio, que no ha entendido el Evangelio, que no ha entendido la salvación que Dios ha provisto para las personas y se ha entregado a Cristo. O sea, puede ser una buena persona, pero aún así está desconectado de Dios. Buena persona en nuestro estándar, pero está desconectado de Dios. Y está tan desconectado de Dios que, mi hermano, tampoco hay término medio. O eres seguidor de Jesús o eres esclavo de Satanás. No hay un término medio para eso. No puedes, según la Biblia, no puedes estar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. Y entonces, en ese sentido, es que están con el diablo, son hijos del diablo. El diablo les tiene los ojos cerrados para que no puedan creer en el Evangelio. El enemigo es el diablo, el que quiere destruir. La ciega es el fin del siglo. O sea, ahí nos vamos a encaminar. Pero los segadores son los ángeles. Ahora, mi hermano, ¿qué nos enseña esto? Ya vimos, el reino viene en dos etapas. Número 2, solo hay 2 categorías de semilla. También lo vimos. Número 3, los 2 reinos van a crecer juntos, mi hermano. Tanto el trigo, como lo que representa el trigo, como la cizaña y lo que representa la cizaña, los dos van a coexistir hasta el final. Si tú creías que ser creyente, que venir a la iglesia, que creer en Jesús te iba a resolver todos los problemas, permíteme y dame el privilegio de decirte que no, bajarte de esa nube. No se te van a resolver los problemas, pero vas a enfrentar la vida de una manera diferente. Eso sí, y vas a enfrentarla con alguien diferente y con el poder de alguien diferente. Eso sí, pero los problemas no se van a anular en tu vida. Entonces, los 2 reinos van a estar creciendo hasta el final. Y mi hermano, la cizaña tiene un ministerio. De este lado de la eternidad es como si tú y yo estuviéramos viviendo en un mundo al revés, como si estuviéramos en Stranger Things, en el Upside Down. Estamos debajo para los que vieron la serie. Sí, estamos viviendo en ese mundo de oscuridad. Ahorita estamos viviendo en ese mundo de oscuridad. Es lo que nos ha tocado. Pero, mi hermano, también la Biblia lo garantiza. Que me gustaría que me pudieran acompañar a Timoteo, porque la Biblia garantiza, mi hermano, garantiza los tiempos y revelan los tiempos en los que tú y yo estamos viviendo ahorita. Esos tiempos del interín, estamos en el interín. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles.
Hermanos, son los tiempos que Dios estamos viviendo hoy. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Cualquier casualidad es pura coincidencia. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán unos a otros y no tendrán control o dominio propio. Serán crueles. Odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos. Escuchen, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y como dije, cualquier semejanza, pues es pura casualidad. O tal vez no, o tal vez no. Dios nos estaba enseñando y dando ejemplo de qué era lo que iba a pasar en este tiempo. Mi hermano, desde que Cristo vino e inauguró el reino hasta que Cristo vuelva otra vez, porque Él va a volver otra vez, van a seguir existiendo personas traicioneras, personas corruptas, estafadores que te llamen al teléfono o que te quieran agarrar la clave de WhatsApp y que te digan, oye, pásame tanto dinero, fulanito, mi amigo. Van a existir mentirosos, van a existir falsos cristianos, van a existir falsos pastores, van a existir personas, como dice la palabra de Dios. Es una realidad, es una realidad. Y puede ser que tú y yo hayamos sido víctimas o victimarios en esta cadena, en este proceso. Pero la cizaña, mi hermano, tiene un ministerio. Me imagino que comprendan la palabra ministerio, ministerio de alabanza, ministerio de hombres, de mujeres. Pues la cizaña tiene un ministerio para la iglesia también. Noten por qué Jesús no quiere que se arranque la cizaña. ¿Por qué es? Porque si se arranca, y yo no sé cómo, pero él sí sabe y él es más sabio que yo, si se arranca la cizaña, se va a dañar el trigo también. Entonces, la cizaña está cumpliendo un propósito hoy en tu vida y en mi vida. Dice Pedro, por ejemplo, y cuando digo cizaña, la parábola está hablando literalmente de los hijos del malo, pero voy a ampliar un poquito más eso y voy a hablar sobre lo que está detrás de eso, que es el pecado, es la maldad. Y por ese pecado y maldad, pues estamos en prueba nosotros también. Entonces, Pedro dice lo siguiente, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas. Y esa aflicción en diversas pruebas es producto a la cizaña, es producto no solo a las personas, sino también al mundo, al pecado, a la maldad que hay en el mundo, pero con un propósito. Y este es el propósito, versículo 7. Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, Dios valora más a tu fe que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la cizaña, mi hermano, primero que todo, nos dice que lo que Dios dice es verdad. Nos dice que la manera a como Dios interpreta el mundo en la Biblia es verdad. No nos aleja a una filosofía extraña. Dios te dice en la Biblia, ¿sabes qué? Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo complicado por el pecado. Satanás tiene dominio sobre ese mundo y lo que quiere es destruir lo que yo creé. Estás viviendo en un mundo así de esa manera. Vas a tener problemas, vas a tener dificultad, vas a tener pruebas, vas a tener enfermedad, vas a tener dolor, te van a traicionar, todo lo que pueda pasar en tu vida, eso va a llegar. Eso va a llegar. El punto no está cuándo, porque el cuándo está garantizado en el tiempo. El punto está en qué, cómo va a ser. Entonces,
esta parábola nos enseña que lo que Dios dice y como Dios ve el mundo es realidad. Otra cosa que nos enseña la parábola de la cizaña es que esa cizaña nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú sinceramente te acercas más a Dios, cuando estás en las buenas o cuando estás en las malas, cuando estás apretado o cuando tienes temor de algo o ¿cuándo? Como ya creyentes, ¿en qué momentos? Yo respondería que cuando se me aprieta el zapato, yo no sé tú. David probablemente también diría que cuando se le aprieta el zapato. Porque cuando David estaba que su pueblo estaba en guerra y él estaba sabroso en su palacio, pues mirando por la ventana, se alejó de Dios, se alejó de Dios. Entonces las pruebas tienen un propósito para ti, para mí. Las pruebas nos pulen. Las pruebas también, mis hermanos, nos hacen más parecido a Cristo. Porque tú pudieras decir, yo pudiera decir, oye, nuestro Dios es un Dios injusto, porque Él no ha pasado lo que tú y yo tenemos que pasar. Si Él supiera lo que es vivir en este mundo con todo el mal que hay, ¿sabes qué? Pues Él sí lo hizo. Él sí lo vivió. Él sí lo pasó. ¿Y sabes qué? Lo pasó tanto que ahora, según el libro de Hebreos, Él está ahí arriba, Jesús está ahí arriba, ese que murió, sufrió, aprendió la obediencia en la práctica y aprendió el sufrimiento en la práctica, algo que no podía donde Él estaba hacerlo. O sea, como hombre lo aprendió y Él dice que Él puede compadecerse de ti y de mí, porque Él sabe lo que tú y yo pasamos. Es como cuando tú ya has pasado por algo, ya Dios te levantó de esa experiencia y viene otra persona que está pasando algo parecido y tú, no sé, es algo que te conecta. Eres empático con esa persona. Pues Jesús hace lo mismo contigo y conmigo. Vi un testimonio que es un libro y una película también, se llama 90 minutos en el cielo, después pueden verla si gustan. Esa persona tuvo un accidente, le pasó un camión por arriba en su carro, se perdió hueso de aquí a aquí y le pusieron un equipo para que el hueso le creciera. Se demoró como 6 meses, es un proceso, según la película, se veía bastante doloroso eso. Y cuando él termina, de hecho, él quería morirse en ese proceso, ya Dios, tú llévame. Y cuando él termina el proceso y vuelve a predicar otra vez y todo eso, pues va a una iglesia a predicar y había un muchacho que tenía el mismo sistema. Y y lo ayudó. Le dijo, yo sé lo que tú sientes. Pero eso mismo Jesús lo hace contigo y conmigo. Él nos puede decir, yo sé lo que tú sientes, aunque más nadie te comprenda. Mi hermano, también la cizaña o la maldad en el mundo fortalece nuestra confianza en las promesas que Dios nos ha hecho. También, porque cuando sufrimos aquí, cuando estamos de cierta manera atribulados, pues hay algo, hay una esencia, y ese es Dios mismo trabajando en nosotros, su Espíritu trabajando en nosotros, diciendo, esto no es lo último, esto no es lo último, hay algo más allá todavía. Hay una esperanza que Dios nos ha dado. ¿Sabes qué? Dios ya te pasó del imperio de las tinieblas al reino de su amado Hijo de luz. Ya te ha bendecido y me ha bendecido con toda bendición espiritual de lo alto, dice Efesios. Ya estás completo en Cristo, según la misma palabra de Dios. Ya el mar está siendo derrotado, ya toda enfermedad va a ser derrotada, pero todavía no lo vemos. Y podemos confundirnos como los discípulos. Y podemos nuestra mente, pues, olvidarla o decir, ¿qué está pasando? Como Juan el Bautista. Pero esta parábola nos enseña que estamos en el interín. Pero, hay un gran pero.
Aunque esté el ministerio de la cizaña, y ojo, en el mundo, no en la iglesia, no, después no vengan diciéndome, hermano, ¿dónde me apunto para el ministerio de la cizaña? No, en la iglesia eso no existe. ¿Ok? Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, una vez más, fuego, juicio, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Van a arrancar la cizaña. Y noten que está diciendo, van a arrancar de su reino. Cuando Cristo murió y resucitó y ascendió, Él se proclamó como Rey victorioso. Y Él está reinando y es necesario que Él reine hasta que todos los enemigos los ponga por estrado de sus pies. Entonces, en ese momento, al final, y esa es la esperanza y la promesa para ti y para mí, el Hijo del Hombre va a enviar a sus ángeles y va a arrancar de su reino a todos los que hacen iniquidad, a todos los que pecan, a todos los que hacen pecar. Y mi hermano y mi amigo que estás acá, si eso no te pone nervioso, no sé qué más te pueda poner nervioso. Porque es como si el reloj estuviera contando y va a llegar el momento en que ya todo va a cambiar, que ya se va a acabar. Ese momento no lo sabemos. Y lo que me pone nervioso es que Él va a arrancar a todos los que pecan y hacen pecar. ¿Saben qué? Les voy a confesar algo. Yo peco y yo hago pecar. Yo puedo ser parte del ministerio de la piedra de tropiezo. Pero yo sospecho que tú también. Sospecho que tú también. ¿Y sabes qué? La diferencia está, la diferencia está en esto. Has creído en Jesús. Has confiado en su perdón. Has confiado en que y te has arrepentido de tus pecados y quieres vivir con Él una vida de arrepentimiento y de crecimiento y de madurez, renunciando a la maldad y a la cizaña que hay en ti, porque hay maldad y hay cizaña en ti, mi hermano, y en mí también la hay. El viejo hombre está ahí, eso no lo podemos sacar en este mundo, en este lado de la eternidad. No la vamos a sacar. Pero la diferencia está, ¿te deleitas en eso? ¿O rechazas eso, odias eso y amas el sacrificio de Cristo y valoras el perdón que Él ha dado para ti en la cruz? ¿Cómo lidias con eso? Hermano, sigue diciendo Jesús, a esos que hacen pecar, los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y crujir de dientes, castigo, juicio. Entonces los justos van a brillar en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vas a brillar. Todo aquel que ha creído en Jesús va a brillar. Hay un cristiano que se llamaba C.S. Lewis, que fue el que hizo las crónicas de Narnia, que él decía que si nosotros viéramos a un cristiano ya en ese momento, con Dios glorificado, nos sentiríamos tentados a adorarle. Imagínate tú. Jesús está poniendo en un lugar a aquellos que van a ser enjuiciados y en otro lugar a aquellos que han perseverado en el Evangelio y a aquellos que van a ser radiantes de alguna manera o glorificados. No tengo ni idea de qué va a ser, pero parece que es bueno. Parece que es una buena noticia. Parece que ya no va a haber ni más llanto, ni más muerte, ni más dolor, ni se acabó todo ya. Y para ahí es para donde tú y yo vamos. Ya no va a haber más. Ya no va a haber más ningún dictador que humilla al pueblo y lo acabe. Ya no va a haber nadie que te aplaste. Ya no va a haber nadie que abuse de ti. Esa es la promesa que el Señor nos ha hecho. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Ese es el gran pero. Para ahí es para donde vamos. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer viviendo en este mundo? ¿Cómo podemos vivir en esta tierra?
donde hay cizaña. Número uno, esta parábola nos enseña por qué enfrentamos dificultades en este mundo. ¿Por qué las vamos a seguir enfrentando? ¿Por qué van a haber situaciones difíciles? Aún siendo cristiano, aún teniendo las promesas de Dios, aún confiando en Cristo. La diferencia está, mi hermano, en que si has confiado y creído en Cristo, tienes una garantía segura, una promesa segura para después de la muerte o cuando Cristo venga. Número dos, tienes una garantía segura de que Él se compadece de ti y de mí en nuestras situaciones difíciles hoy. Número tres, tienes una garantía segura de que Él te va a proveer todo lo que tú necesites ahora mismo en esta vida para que cumpla su propósito en su voluntad. Y su propósito siempre es bueno, aunque nosotros no lo entendamos muchas veces. Pero el proceso del mal tenemos que pasar. Número dos, esta parábola o esto nos ayuda a entender qué complicados son las relaciones entre nosotros. Qué complicación para que alguien me entienda, qué complicación para llevarme bien con el hermano que tengo al lado, con la persona que tengo al lado. Qué complicado es yo entender a mi jefe o yo ser jefe de alguien sin que hayan roces y que haya situaciones. Mis hermanos, les voy a confesar otra cosa. En un sentido, todo cristiano es esquizofrénico, al menos en como la Biblia dice la palabra, el significado de la palabra. Esquizofrenia significa, en la Biblia, significa mente dividida. Y en esta tierra tenemos la mente dividida. Decía Pablo que queremos agradar a Dios, pero hay algo dentro de nosotros que se revela en contra de eso. Y esa es la cizaña que está dentro de nosotros. Y por ese mal o ese pecado que hay dentro de nosotros, pues, mi hermano, es muy difícil poder relacionarnos perfectamente unos con otros. ¿Por qué usted cree que Dios nos exhorta en la Biblia y nos da su espíritu para amar sobreabundantemente y sobremaneramente? Porque tú y yo la vamos a regar, la estamos regando diariamente. Me gusta esa palabra mexicana, la adquirí. Entonces, las relaciones son muy difíciles. ¿Por qué usted cree que la Biblia habla de perdón y perdón y perdón y perdón? Porque una vez más, me gusta la palabra, regamos. Entonces eso explica el por qué las relaciones son tan difíciles. También, mi hermano, quiero hacerte esta pregunta y mi hermana, ¿qué está estorbando en tu vida? ¿Qué está estorbando en tu relación con las demás personas? Mi hermano, el propósito que tiene Dios con eso es que lo arranques, que lo saques, que no te quedes con eso. Eso te envenena a ti y envenena a los demás también. Arráncate eso. Pídele perdón. Y la forma de arrancar es, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y dice, Señor, límpiame, límpiame, ayúdame a crecer en esta área. Esta parábola explica lo difícil que son las relaciones interpersonales. Esta parábola también nos ayuda a no desanimarnos entendiendo que estamos en el interín. Es como si estuviéramos en el interín del Super Bowl. Son como 15 minutos, ¿no? Algo así. O más. Yeah. Estamos en el interín del tiempo de Dios. Y estamos en el interín pasando, es como si estuviéramos pasando una carrera universitaria o de prepa, como tú quieras. Estamos pasando la prepa espiritual. Y esa prepa comienza con personas lavándole los pies a otras, con personas sirviéndole los pies a otras. Y sí, y termina glorificando a Dios. Así que no te desanimes. Vas a brillar, vas a brillar. También nos ayuda a entender que tenemos que esforzarnos. Mis hermanos, no es solamente debemos, tenemos que esforzarnos. Dios nos ordena, Dios nos manda, nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Dios nos manda a esforzarnos. En este mundo hay que esforzarse.
Hay que ser valiente. Y hay que esforzarse porque el sembrador, mi hermano, sigue sembrando. Tú y yo tenemos un poder que nos ha sido conferido o dado por el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es ese poder? El poder de convertir la cizaña en trigo. Y te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí. Así como yo era cizaña en un tiempo y así como tú fuiste cizaña en un tiempo también, y Dios te alcanzó, no sé por qué medio, pero te alcanzó con su evangelio. Así estamos llamados nosotros a alcanzar a otros, a que no sean cizaña, que sean trigo. ¿Qué estamos haciendo, mi hermano, como iglesia? ¿En qué te estás esforzando para poder llevar el mensaje de salvación a la gente que lo necesitan? El tiempo viene en que ya no vamos a estar más aquí. ¿Saben que tú y yo podemos hacer dos cosas que no podemos hacer en la eternidad? ¿Sabían eso? Podemos pecar y podemos predicar el evangelio. Adivina cuál de las dos Dios quiere que tú hagas. Allá no va a haber necesidad de predicar. Allá todos vamos a conocer a Dios y ver a Dios cara a cara. ¿Qué estás haciendo como iglesia? Número 5, esta parábola nos llama a poner la esperanza en el sembrador. A que tú pongas tu esperanza en Jesús. Y poner tu esperanza en Jesús es solamente decir, Señor, heme aquí, estoy aquí, ayúdame a pasar esto que estoy pasando ahorita, ya sea enfermedad, situación económica, estrés o felicidad, lo que sea, ayúdame, yo quiero pasarlo como tú quieres que yo lo pase. Ayúdame. Yo quiero ser parte de ese trigo que está creciendo para bien y que va a dar fruto y que está dando fruto. Hermano y mi amigo que estás acá. Ya voy a terminar ya, pero me gustaría hacer una exhortación. Si aún estás aquí, y gracias a Dios porque estás aquí, Dios hace todo con propósito. Pero si aún estás aquí y no has creído en Jesús, no te has arrepentido, no has confiado en Cristo para tu salvación, hermano, esta parábola es una advertencia también. Y mi amigo, es una advertencia. Es una advertencia porque va a llegar el día en que todo va a terminar. Puede ser que en el 2026 no venga, pero puede ser que sí. Puede ser que no venga, pero puede ser que pase como pasó en una iglesia en domingos pasados aquí en Hermosillo. Fue un hermano a la iglesia y en el medio del servicio falleció. Dios, el Señor se lo llevó. No estamos exentos a eso. No estamos exentos a eso. Si no has creído en Cristo, mi hermano, va a llegar el momento en que va a terminar todo. Y Dios nos está advirtiendo, Jesús nos está advirtiendo que hay juicio para aquellos que no se rinden a Él y hay perdón y gracia para aquellos que sí se rinden a Él. Y hay mejor vida para aquellos que sí se rinden a Él. Mi hermano o mi amigo, yo te diría que no sigas en rebeldía. Yo te diría que no atentes contra tu propia vida. Eso es atentar contra tu propia vida y tu propia alma. Confía en Jesús, pídele perdón y entrégate a Él. Hoy Dios quiere que tú